Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Otro Rincón Podcast. Juan Cortés forma parte de esa joven generación de entrenadores españoles que han decidido probar suerte en el extranjero. Tras dirigir en la primera andaluza y la Liga Nacional de su país, decidió dar el salto a Tailandia, donde formó parte del cuerpo técnico de dos equipos de segunda división, el Samut Sakon y el Prakran. En 2016 viajó a Latinoamérica para entrenar en el ascenso paraguayo y mexicano. Tuvo un breve regreso a suelo español con Martus y la oportunidad de dirigir finalmente en una primera división. Hace unos años arribó a Independiente de El Salvador. En los siguientes meses pasa por Once Deportivo, Alianza Isidro Metapán, Managua en Nicaragua y Santa Lucía en Guatemala, creciendo en todo sentido. Hace pocos días se oficializó su llegada a Platense, equipo que marca su regreso a suelo salvadoreño. Toda una aventura la de este entrenador. Saludamos a Juan y para comenzar le preguntaremos, ¿cómo toma este reto de volver a dirigir en El Salvador? Pues con bastante responsabilidad. Es un país que ya conozco bastante bien de algunos años. He tenido seguimiento en Centroamérica y conozco bien la cultura de aquí y la primera división de diferentes países. Y lo tomo con mucha responsabilidad y con muchas ganas de seguir creciendo, de seguir avanzando, de hacer un buen torneo y de estar luchando en las instancias finales. Ya que estamos en esto, ¿qué tal sus inicios en este mundo? Pues la verdad que supongo que como todos, uno hace muchos años pues fue jugador, no pudo dedicarse profesionalmente por diferentes situaciones y decidí sacarme las titulaciones, empieza entrenando en categorías inferiores, pero a mí lo que más me llamaba la atención era el fútbol profesional, el alto rendimiento y rápido pues me fui a la categoría senior y ahí poco a poco fuimos avanzando y fuimos buscando aprender, evolucionar y probar diferentes países, diferentes culturas y la verdad que ya después de más de 13 años pues uno va teniendo ya una experiencia bastante interesante. ¿Qué le motivó a dar el paso a Tailandia? A Tailandia la verdad que siempre me había llamado la atención la cultura asiática y yo tenía claro que siendo un entrenador tan joven tenía que buscarme oportunidades fuera porque en España había muchos entrenadores para pocos banquillos. Entonces rápidamente me decidí a embarcarme y salir fuera del país para buscar eso, nuevas experiencias, aprendizaje, crecer, evolucionar, experiencia y todas esas cosas que te dan al final, pues ir conociendo países, ir conociendo diferentes tipos de fútbol y sobre todo ir perteneciendo y trabajando con diferentes tipos de entrenador hasta uno se va formando y va eh, formando también su propio cuerpo técnico, que es muy importante eso. Cada día hay más entrenadores españoles en el extranjero. ¿Qué piensa de ello? Yo pienso que es importantísimo eso. Yo me acuerdo cuando yo empecé a salir, casi nadie salía y hoy en día todo el mundo quiere experiencia en el extranjero. Esto debería de ser como en las carreras universitarias cuando te daban la posibilidad de hacer Erasmus y tener la experiencia en el extranjero. Pues igual, para sacarte las licencias debería de ser casi requisito indispensable hacer como una experiencia en el extranjero porque te abre mucho la mente, te hace aprender diferentes idiomas, te hace tener que adaptarte a diferentes contextos y al final eso hace que el nivel de entrenadores sea aún mayor. También preguntarle cómo juegan los equipos de Juan Cortés.
Bueno, si te puedo hablar de lo que a mí me gusta y lo que intento siempre implementar, que supongo que es como un poco la idea que tiene todo el mundo del entrenador español, de juego combinativo, del famoso tiki-taka, pero siempre con una intención, siempre esa presión alta, conseguir someter de alguna manera al rival. Pero al final todo eso es más una idea utópica muchas veces de lo que uno quiere, porque al final tienes que adaptarte a lo que tienes, al contexto, a los jugadores, a la filosofía, al país, a muchas cosas. Entonces, siempre tiene que haber unas bases mínimas y unos pilares básicos en los que se cimienta tu idea, pero tienes que ser muy flexible y intentar sacar el máximo rendimiento a lo que tienes, porque al final esto es un mundo muy competitivo donde priman mucho los resultados por encima de los procesos. Sin resultados no hay procesos, entonces tienes que intentar siempre sacar el máximo partido a todo, pero siempre tienes tus pilares básicos. Y aparte soy de los que piensa que con actitud, compromiso y trabajo se consigue cualquier cosa. Su anterior paso por la Liga Salvadoreña fue corto pero productivo. ¿Con qué se queda de aquella etapa? Bueno, no sé si fue tan corto. En total me he tirado cinco años aquí entre Independiente, Once Deportivo, Alianza, Metapan, ahora la etapa de Platense. Y también he tenido un año en Nicaragua, en el Managua FC. La verdad que saco conclusiones positivas de toda esta etapa. Siempre uno intenta dejar eh, pues su sello, intenta mejorar las cosas en todos los aspectos. Unas veces se te dan mejores resultados, otras peores, pero el trabajo es el que defiende a uno. Y la verdad que siempre saco todo lo bueno y también es algo que me enorgullece, por así decirlo, es que cuando uno se va de un sitio, siempre lo recuerdan de manera positiva por la profesionalidad o por el sello que dejó o por las áreas que consiguió mejorar. Y creo que eso dice mucho del compromiso que uno adquiere cuando llega a un club. Con Once Deportivo logró ser líder general durante un torneo clausura en El Salvador. ¿Cuáles fueron las claves para lograrlo? Ese torneo fue muy bonito, lástima que terminó un poco antes, después de 12 13 fechas por la pandemia, pero fue un torneo muy bonito donde teníamos muy difícil la permanencia y acabamos nos nombraron campeones porque salvamos la permanencia y quedamos en primer lugar. Luego se suspendió y no pudimos tener esa participación que queríamos en CONCACAF. Pero las claves era un equipo con trabajador y un equipo con mucha hambre, gente joven que quería hacer bien las cosas y la verdad nos juntamos con un grupo humano y un grupo de jugadores buenísimos y esa es una de las claves. Al final los jugadores son los que muchas veces nos hacen buenos o malos entrenadores. Tuvo pasos por el ascenso de México y Paraguay. ¿De qué manera cree que ayudaron a su carrera estas estancias? Sí, también tuve esa etapa por México y Paraguay. Y como te he dicho antes, todo te forma, todo hace que te tengas que adaptar a nuevos contextos, a nuevas situaciones, todo hace que tengas nuevas experiencias y luego te sirven en el futuro. Además, me considero que tengo una capacidad muy grande de adaptación a casi cualquier entorno, de que gracias a toda esta experiencia sé analizar diferentes situaciones y sé, tengo esa capacidad de análisis y resolución de problemas. En fin, uno va desarrollando capacidades gracias a eso, a su experiencia en el extranjero. Eso nos lleva a como preguntarle cómo se vive desde dentro el fútbol en Centroamérica. En Centroamérica el fútbol es pura pasión, la gente lo vive muchísimo,
aparte como es una primera división, pues tiene mucha repercusión a nivel de prensa, televisión, redes sociales. Entonces es muy bonito porque es fútbol profesional y encima muy seguido y muy pasional y la gente lo vive muchísimo. Entonces hace que el sentimiento de compromiso sea aún más alto porque ves tanta gente pendiente del equipo y que lo sufre y que lo disfruta, que ese sentimiento hace que siempre saque un extra. ¿Tiene alguna anécdota curiosa relacionada con el fútbol? Anécdotas hay muchísimas, hay muchísimas. No sé si se podría, si se podrían contar, pero hay muchísimas anécdotas. Se podría hacer un libro. Imagínate cuando va a diferentes países, diferentes idiomas, incluso hablando el idioma español, pues diferentes palabras que significan otra cosa, tienes que hacerte entender. Sí, hay multitud de situaciones, gente que está acostumbrada a lo mejor a cosas que para ellos son normales y para nosotros son una auténtica locura. Entonces es cuestión de diferentes culturas, claro, cada uno le llama la atención, pero tengo anécdotas de todo tipo en el continente asiático, que es un cambio cultural enorme, en Centroamérica, en Sudamérica, podría escribir un libro. La verdad que es una de las cosas que también me enorgullece porque he tenido la posibilidad de dedicarme a lo que más me gusta y encima tener la posibilidad de hacerlo en diferentes países, viajar tanto, creo que en ese aspecto soy un privilegiado. ¿Tiene, Juan, alguna liga en particular en la que le gustaría dirigir? Sí tengo bastantes ligas donde me gustaría dirigir, bastante. Como soy tan activo y tan inquieto y siempre estoy buscando nuevos retos, pero así rápidamente te digo, me gustaría, por ejemplo, la Liga Brasileña. Me encantaría ir a Brasil. He estado en Brasil dando algunas conferencias, pero la Liga Brasileña no sé, no sabría decirte por qué, pero me llama mucho la atención. En Asia también me gustaría Japón. Es diferente, un cambio cultural enorme y es un país que también está creciendo mucho en ese aspecto. Entonces, pero como te digo, también volver en algún momento a la Liga Española. Tuve solo un paso cuando estaba hace ya algunos años en tercera división en España. Entonces hay varios retos y varias ligas donde sí me llama la atención. No te podría decir así una solo. Y ya para finalizar, si pudiera darle un mensaje para los chicos y chicas que recién comienzan en el mundo del fútbol, ¿cuál sería? Pues mi recomendación sería que no se pongan techo, que no se pongan techo porque ya llegará otro a intentar ponérselo y uno no tiene que ponerse techo, tiene que trabajar siempre por lo máximo, tener ambición por conseguir todo lo que se proponga. Y luego el camino, el fútbol y las diferentes situaciones ya te pondrán tu lugar. Pero la ilusión, el trabajo, el compromiso de llegar a cumplir lo que uno quiere, eso tiene que estar siempre. Entonces, para mí ese sería un buen consejo que le daría. Muy bien, agradecerle a Juan Cortés por su tiempo, por darnos esta charla tan interesante y invitarlos a todos a que se suscriban y estén pendientes de todo lo que se viene en el canal. Muchísimas gracias.